Amigos de Telemás, bienvenidos nuevamente a esta su cámara de historias deportivas, pero en esta ocasión vamos pues a darle paso más que nada, principalmente lo que nos ha inspirado a que ya tenemos próximas las Olimpiadas de Londres 2012. En estas Olimpiadas siempre se dan a conocer lo que es el arte, la cultura y el deporte. Así que vamos a mancomunar también nosotros el arte, la cultura y el deporte a través de estas entrevistas, que también podemos llamarle historias culturales, historias musicales, en fin, artísticas, todo lo que encierra esta tripleta de lo que es el arte, la cultura y el deporte. En esta ocasión vamos a hablar del arte y de la cultura. Nos encontramos aquí en lo que alberga ahora la Casa de la Cultura, pero no quisimos pasar por alto la presentación inicial de este teatro, este fundamental teatro de aquí, de este lugar, que antes fue el edificio social General Lázaro Cárdenas, y que a un costado de este edificio se construyó un teatro al aire libre. Quizás uno de los pocos teatros en el estado, o quizás el único teatro en el estado que está al aire libre. Este teatro se construyó allá por los años 50 aproximadamente. Desde entonces este teatro había funcionado. El nombre que se le dio en aquella época, y sigue conservando su nombre, el Teatro Julián Carrillo, a nombre del profesor y investigador, productor musical, maestro, de todo tenía, era un polifacético este hombre, Julián Carrillo, que en aquellas ocasiones donde el gerente general del Ingenio del Mante, el señor José Che Ramírez, pues invitó más que nada a este paisano suyo quizás a venir a inaugurar este teatro Julián Carrillo. Pero para eso tenemos aquí a nuestro buen amigo Ernesto, que nos va a dar una breve explicación de lo que es este teatro Julián Carrillo. Ernesto, te invitamos para que nos acompañes en este recorrido que vamos a hacer por este teatro Julián Carrillo y que tú nos digas algo de esta historia. Claro que sí. El maestro Julián Carrillo vino a develar el busto en 1949. Él ocupaba el número 16 entre 19 hermanos. Su segundo apellido era Trujillo, Julián Carrillo Trujillo. Él fue becado por el gobierno de San Luis Potosí, el gobernador en ese entonces, y posteriormente por el general Porfirio Díaz. Lo becó a Francia, pero no lo aceptaron, y entonces él trató de inscribirse en Alemania, en Leipzig, Alemania, y donde permaneció por espacio de 5 años. Una vez que regresó a México, él siguió con la música y como inventor del sonido 13, el maestro Julián Carrillo Trujillo. Él vino, ya le digo, a inaugurar aquí este teatro en 1949 junto con el señor licenciado Manuel Gual Vidal. Ernesto, tengo entendido que pues ya el maestro Julián Carrillo pues ya era una persona de edad avanzada, y aún así, a pesar de sus años, hizo un esfuerzo grande por venir a plasmar más que nada esta importante y pues gran obra de teatro. Sí, así es. Él falleció a los 97 años. Y pues si gustan pasar, vamos a ver las gradas y el teatro, porque ya vimos la estatua, el busto. Bien, vamos a pasar al interior de este teatro para que lo conozcamos un poquito mejor. Usted que nos está viendo, pues queremos que disfrute de nuestras pues poquitas obras que tenemos aquí de cultura, de arte, pero que están hechas con amor, porque esto es lo que el Mante tiene para todos ustedes que nos ven a través de Telemás. Vamos a entrar al interior de este teatro. Bien, pues estamos ya en el interior de este teatro, este gran teatro, realmente una obra de arte magnífica, una obra de arte que ya no se hace en el país, porque
pues supongo que esta es pura cantera, con la que se edificó este teatro al aire libre. Como ustedes ven, este es el graderío que pusieron precisamente pues para eventos musicales, para eventos de teatro. Claro, la explanada que se encuentra aquí pues también fue pues rellena con sillas, ¿verdad? Para aceptar mejor un espectáculo y más que nada disfrutar. Ernesto, platícanos algo de la historia de este teatro. Bueno, este teatro fue construido con cantera traída exprofeso de San Luis Potosí. Aquí los artesanos empezaron a labrarla. El señor Che Ramírez fue el que dio la orden para que se hiciera esto de cantera de San Luis Potosí. Como ustedes han visto, la placa alusiva fue terminada en agosto de 1949. Ernesto, este teatro tuvo su época de vida, tuvo su época en que grandes personajes musicales, teatrales, de mucho tipo de arte, vino a presentar sus espectáculos. Sí, claro que sí. La última actuación que tuvo el teatro, fue con el director de la Sinfónica de México, el señor Batis. Estuvo aquí tocándonos algunas sonatas, y hará como 6 o 7 años que estuvo aquí el maestro Javier Batis. Ernesto, independientemente de los grandes conciertos, también hubo otro tipo de espectáculos musicales, teatrales, en fin, ¿de qué te acuerdas? Sí, había un cuadro artístico en la cooperativa de ejidatarios y obreros del Ingenio del Mante, en la que llegaron a destacar algunos artistas locales como Lucina, la esposa que fue de Juan José Mata Valle, de Juan José Mata Bravo, y otros artistas de aquí locales. Yo recuerdo un personaje, no recuerdo su nombre, pero sí el apodo con el que mucha gente lo identificó, el popular Chaflán, que también tuvo que ver en este aspecto aquí en el teatro. Sí, claro que sí. Humberto Villarreal era el Chaflán. Él era el encargado de los eventos de mantenimiento. Ajá, así es. Sí, definitivamente yo creo que este teatro, pues lamentablemente abandonado ahora, porque ya no hay espectáculos que traigan a este lugar. No ha habido actividades últimamente, pero hasta el año pasado sí eran viernes culturales. Nos reuníamos aquí con artistas locales y sones huastecos. Pero a esto no se le había dado o no se le ha dado mucha publicidad, y pues eso es lo que requerimos, ¿no? Que la gente sepa que este teatro tiene vida, que este teatro puede ser un teatro inimaginable para mucha gente, porque inclusive mucha gente aquí del Mante no lo conoce. No lo conocen, así es. Deberíamos de promover para que viniera la gente a visitarlo, cuando menos, aunque no tuviéramos actividades, pero que vinieran a conocerlo. Y la fachada, miren nada más que hermoso está todo esto, de cantera labrada por los artesanos potosinos. Yo recuerdo que en este espacio que hay allá del frente, un poco hacia abajo del piso, ahí se colocaban las orquestas para algunos eventos, ¿no? Sí, así es, para las orquestas y los tomadores de tiempo. Esto nos da una idea de que también hubo escenario para gentes muy profesionales que nos vinieron a visitar en aquellos años, gracias a la intervención del señor Che Ramírez, que fue muy interesado en que Mante tuviera cultura, tuviera arte, tuviera todo esto. Sí, así es, el señor Che Ramírez impulsó mucho las bellas artes, y él fue el que trajo inclusive grandes artistas de México en aquellos años. Lo mismo a la Alameda Central cuando vino Gustavo Palafox, no sé si recuerdes. También tenemos entendido que el señor José Che Ramírez pues era un amante de la naturaleza y de los animales. Creo que por ahí, cuando tenía la casa uno, tenía una especie de zoológico para que la gente lo admirara por la parte de la calle, ¿no? Así es, pavos reales y un lince, y en fin, tenía variedad de animales ahí en la casa uno. Yo recuerdo que pues antes había una malla, no había barda, había una malla para que la gente pudiera disfrutar de este espectáculo tan hermoso de los animales que ahí los trajo, ¿eh? Sí, así es, pavos reales especialmente, había varios
muy bonito en aquella época, pero pues ahora se ha abandonado todo totalmente. Yo creo que aquí la ciudadanía debemos unirnos para promover el arte, la cultura y el deporte, porque pues ese es el futuro de los niños. Los niños, si no los metemos a que conozcan el arte, la cultura, el deporte, pues los niños van creciendo sin muchas cosas, ¿verdad? Sí, ahorita me di cuenta que un señor vino con sus hijos y les explicaste sobre los murales que dejó plasmados aquí. Un gran hombre, un artista que se hablaba de tú por tú con Siqueiros, con Rivera, con muchos artistas de la pintura, ¿verdad? Como fue el profesor Ramón Cano Manilla, que también nos dejó un legado preciosísimo, ¿verdad? Que no tiene valor calculable, porque es un valor incalculable. Tanto los murales que hizo aquí como los que hizo en la escuela Héctor Pérez Martínez, en Ávila Camacho, ahora técnica 2, ¿verdad? Pues al rato pasaremos a ver algo de los murales del profesor que tenemos aquí en este edificio social, hoy Casa de la Cultura, y verdad, yo creo que con esto vamos a pasar al interior de lo que es el museo, para que nos expliques algo de él, ¿verdad? Sí, claro que sí. Seguimos aquí en el Teatro Julián Carrillo, donde pues vamos a ver la placa que en aquellos años de 1949 dice lo siguiente: Teatro al aire libre, Maestro Julián Carrillo. Fue construido siendo presidente de la República el licenciado Miguel Alemán y gerente de la cooperativa del Ingenio del Mante, el señor José Che Ramírez. Ingenio del Mante, Ciudad Mante, Tamaulipas, 1949. Esta es la placa que dio margen a que este teatro se enorgulleciera de ser el teatro de la ciudad, porque en aquellos años realmente la cultura del Mante tenía afición, tenía adeptos. Hoy, lamentablemente, por la falta de darle a nuestros hijos el conocimiento del arte y de la cultura, pues estamos atrasados en ese aspecto. Ahora es puro deporte, puro fútbol americano, en fin. Entonces, pues eso ha cambiado la mentalidad de nuestros hijos. Ahora con la nueva tecnología de las computadoras y todas esas cosas, pues ya a nuestros hijos ya no les interesa conocer la cultura, el arte, y pues están tan metidos en las computadoras que en conocer la historia, inclusive de nuestra propia ciudad, ¿verdad? Porque nuestra ciudad también tiene su historia, ¿verdad? Y queremos más que nada llegar hasta ustedes que están lejos de nosotros, pero cerca a través de Telemás, en esto que es pues prácticamente la historia de nuestra cultura y lo que tenemos aquí en nuestra ciudad para usted, que vamos a seguir presentando este museo que tenemos también aquí en la Casa de la Cultura. Bien, pues ahora nos encontramos a las puertas de lo que es este gran museo de antropología creado y pues más que nada por la profesora Adela Piña Galván, que durante su vida se dedicó prácticamente a buscar ser una arqueóloga en ese aspecto, ¿verdad? De estar en contacto con la naturaleza, pero al mismo tiempo buscando, escudriñando que la tierra tenía abajo de lo que era pues la cultura. Entonces aquí nos encontramos en este gran museo que está al frente precisamente Ernesto, que es el que nos va a explicar pues primeramente de la maestra Adela Piña Galván. Sí, la maestra Adela Piña Galván colectó a lo largo de su vida, durante 65 años, idolillos, entre pedacería, completos y mutilados, 2.750 piezas que donó aquí al museo, al Patronato Histórico y Arqueológico Janambres. Yo conocí a la maestra de la Piña y era una inquieta precisamente porque aprovechaba sus tiempos libres, aprovechaba las vacaciones después de que salía de su trabajo en aquella academia que tenía, y pues prácticamente no importaba la distancia, no importaba el terreno, ella iba a buscar lo que andaba buscando. Sí, ya les digo, colectó durante 65, 70 años cada pieza, les encargaba a sus alumnos en la Academia Comercial Justo Sierra que le llevaran, y más de algún alumno le llevó más de alguna pieza que finalmente donó aquí al Patronato Arqueológico Janambres. Ernesto, estas piezas que estamos viendo, ¿qué antigüedad tienen y de dónde son?
Este es un jarrón preclásico y lo donó la maestra, la profesora Adela Piña Galván. Fue encontrado en las inmediaciones de Ocampo, y es antes de Cristo, de 600 a 200 antes de Cristo. Se le hizo la prueba del carbono 14 y dio esa datación. Bueno, este museo pues tiene infinidad de piezas. Aproximadamente ¿cuántas piezas arqueológicas tienes contadas en? Aproximadamente 3.570 piezas. De todos tamaños. De todos tamaños, entre pedacería completas y mutiladas. O sea que tú ya prácticamente te hiciste un experto de la historia de nuestra cultura, porque somos una región huasteca. Sí, así es, somos huastecos tamaulipecos, porque las huastecas, ahí como verán en ese mapa, aparecen cada uno de los pueblos que conforman las 6 huastecas. Definitivamente estamos ligados a una cultura, no sé exactamente su nombre, pero ¿cuáles fueron las tribus que en aquel tiempo convivieron en estos estados de Veracruz, de Hidalgo, de Tamaulipas, de San Luis? Bueno, en Tamaulipas floreció la cultura de los janambres. En San Luis Potosí los huastecos, los totonacas fueron de Veracruz. Los huastecos potosinos, no recuerdo el nombre que se le asignó, pero sí son seis huastecas, y cada una de las huastecas tenía sus propios ídolos, idolillos. En esta parte tenemos de diferentes ídolos, prácticamente son puras caritas que se ven por acá también, colmillos, en fin. También hay material donde los hombres de aquellas épocas usaban piedras para hacer sus lanzas. Ah, claro que sí. Aquí en este capelo podemos ver 3 piezas de pedernal que utilizan un cuchillo de pedernal y 2 flechas de lanza. Los demás son sellos que ya se hallaban la correspondencia, pero con chapopote, y las otras son malacates o buzos, como aparecen en este otro capelo. Sí. Por allá tenemos otras imágenes que pues también son parte importante de este museo, sí, ¿verdad? Estas vasijas fueron la última fase de estudio de la Huasteca Tamaulipeca. Aquí vemos dice, vasijas de barro antropomorfas, como se observa en estas vasijas típicas de la Huasteca, nos muestran sus particulares patrones de belleza, rasgos que definen esta cultura en su última fase de estudio para la Huasteca Tamaulipeca, Pánuco VI, de 1200 a 1400 después de Cristo. Por la parte posterior aparecen con el popote ya adherido, de ahí no había necesidad de utilizar vasos, vasijas, sino que por ahí mismo tomaban sus líquidos, bien fuera mezcal, pulque o agua. Ernesto, definitivamente la alfarería que todavía se conserva en muchos estados de la República, ¿verdad? Pues ha sido siempre importante la alfarería de barro. Sí, claro que sí. Inicialmente fueron hechos con la mano, y en las últimas fases, en los últimos estudios, encontraron unos moldes donde ya todo fue hecho a base de molde, y donde se definían muy bien sus rostros, sus pectorales y sus todo lo que utilizaban. Aquí aparece uno de los moldes, mira. O sea, ya los idolillos ya no fueron hechos manualmente, sino a base de moldes. Estos sí fueron hechos a mano, por eso están tan burdos y tan mal hechos. Acá hay algo más diferente, hay otro tipo de piezas, ¿verdad? Estos sí fueron de aquellos años labrados, ¿no? Sí, estos fueron también hechos manualmente, y es una miscelánea de aquí de toda la Huasteca Tamaulipeca, incluyendo una parte en la Potosina. Estas vasijas se conservan en buen estado porque como fueron exhumados los cuerpos de los grandes jefes, entonces se conservan muy bien.
porque en ellos depositaban la comida que más les gustaba a los altos jefes. Fueron también donados por la profesora Adela Piña Galván. Oye, Ernesto, y más que nada esto dio pie porque pues en aquellos años, la costumbre, yo creo, en aquellos años de enterrar a sus muertos con las vasijas. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Sí, bueno, así se utilizaba. Cuando moría un alto jefe, se hacía la sepultura y se le ponían en cada una de las vasijas lo que más, la comida preferida del difunto o de la difunta, y en los cuencos se les servía, pues por así decirlo, mole o asado, lo que más les gustaba, les hubiera gustado, y en las jarritas, en los jarros, pulque o tequila. Ernesto, independientemente de esto que es la antropología, que es pues una historia fantástica, porque muchos pueblos de México tienen, ¿verdad? Municipios muy pequeños como Campo, Jicotenca, tienen también su historia en ese aspecto, ¿verdad? Sí, creo que en Ocampo también hay otro museo donde tienen sus piezas arqueológicas. Nosotros tenemos el nuestro, y es una riqueza tener esto, porque esto no tiene pues un valor calculado, porque simple y sencillamente esto es algo que nosotros tenemos que darle un valor más que nada artístico, de aquellos años que tanto ha durado este material que no se ha deshecho. Sí, así es un valor intrínseco todo lo que tenemos aquí, porque por ejemplo, estas palmas también las utilizaban en el juego aquí no tuvimos juego de pelota, pero hubo juego de pelota aquí muy cercano a nosotros, en la Huasteca Potosina, en la Veracruzana, quiero decir, y estas palmas se utilizaban, eran las de los jugadores de pelota. Los jugadores de pelota, al que perdía le cortaban la cabeza, lo decapitaban, y el que ganaban lo hacían guerrero noble. Ahí tenemos unas representaciones escultóricas de los que perdieron, les mutilaban, los degollaban, sí, así es. Y entre ellos aparece el maestro Ramón Cano, que un busto que nos donaron. En un lugar que no es el propio, pero bueno, así es. Acá tenemos otra figura, Ernesto, es otra cultura de que es una mujer, es un niño. Es un simio, una simio amamantando. Fue esculpida por el maestro Ramón Cano en 1956. Y ese es el simio amamantando. En este otro lado tenemos al presidente Venustiano Carranza, que también fue esculpido por el maestro Cano Manilla en 1955 y parte del 56. Ernesto, pues este edificio pues nos trae muchos recuerdos, porque este edificio pues fue un edificio pues social, como lo llamaron en aquellos años, ¿verdad? Aquí se hicieron mucho tipo de eventos sociales, bailes, fiestas, reuniones de los cooperativistas, en fin. Aquí este edificio, más que nada, pues también con una situación invaluable de estos cuadros que dejó aquí plasmados el profesor Ramón Cano Manilla, ¿verdad? Que tuvimos el gusto de conocerlo, porque era un hombre menudito, chiquito, pequeñito, ¿verdad? No era de gran estatura, porque pues un hombre que a pesar de los pesares, pues siempre fue un hombre humilde, un hombre que nunca se habló de él, de que él era el gran pintor. No, siempre y sencillamente el Ramón Cano Manilla, pues nuestros respetos y nuestro reconocimiento, ¿verdad? A través de este arte que quisiéramos que muchas gentes que algún día nos llegaron a visitar de otras partes vinieran a conocer esta cultura tan grande que tenemos, y sobre todo estos murales que ahorita vamos a darles entrada a la cámara para que también la gente pues vea los murales de tehuanos, de El Salto, San Luis Potosí, algo así. Tenemos de varios lugares, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí algo como del lago de Pátzcuaro, tenemos los viejitos de Michoacán, algo así. En fin, tenemos varias pinturas que el profesor nos dejó aquí plasmados, y que durante muchos años, ya yo creo que son más de 50 años, ¿no? 60 años, 60 años, ya es bastante tiempo, y se siguen conservando, se siguen conservando
pues tal como él las dejó, ¿verdad? Porque no ha habido aquí quien les venga a restaurar, quien venga a darles, como dicen, su manita de gato, ¿verdad? Sí, así es. Y a pesar de los pesares de que pues estos son lugares muchas veces húmedos, ¿verdad? No se han desprendido y siguen vivos estos murales. Vinieron de la Ciudad de México restauradores, pero no llegaron a ningún acuerdo con el municipio, y porque cobraban 1.850.000 por restaurarlos, y no sé qué es que les hayan contestado el ITCA, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Ernesto, yo creo que otro Ramón Cano Manilla no lo vamos a tener aquí en Almante jamás, ¿verdad? Porque pues sí tenemos gente que fue alumno del profesor Ramón Cano, tenemos también otros baluartes, pero lamentablemente ya no los tenemos aquí en Almante, muchos se han ido, sí, ¿verdad? Por ejemplo, las hermanas Morales, que una de ellas está en Alemania, ¿verdad? Nuestro buen amigo Lucio Tenorio, que está en San Luis Potosí, y otros más que se nos han ido del Mante, pero que de ellos también pues tienen su valor cultural en ese aspecto de tener pues sus pinturas. Sí, así es. El maestro Cano ocupó el 5º lugar como muralista a nivel nacional. Primero Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, el otro no recuerdo, y el 5º lugar lo ocupó el maestro Ramón Cano Manilla. Él fue maestro de Frida Kahlo por algunos meses en la escuela al aire libre de Coyoacán. Antes de casarse, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, antes de casarse. Definitivamente creo yo que aquí el profesor Ramón Cano Manilla pues vino de otras tierras aquí al Mante. Sí. Como dicen, tomó agua del canal y aquí se quedó. Sí, aquí vivió sus últimos años, no sé. 28 años. 28 años vivió aquí. Entonces aquí precisamente dejó familia. Sí, dejó familia. Y aquí hay herederos de Ramón Cano, claro, pero lamentablemente ninguno de ellos salió pintor. Sí, una de las nietas, sí. Le gusta el arte. Dora Luz Vidal Escano. Ajá. Entonces, pintora. Yo creo que a él pues le debemos esto, porque no cualquiera, ¿verdad? Que aquí más que nada palpé yo la amistad que había entre dos hombres veracruzanos. Así como lo fue el señor Che Ramírez y como lo fue él, ¿verdad? Ramón que Cano. fueron inclusive paisanos hasta del presidente de la República en aquel tiempo, ¿verdad? Porque pues prácticamente, como dicen, estaban bien parados, ¿verdad? Sí, así es. Tener amistad con un presidente de la República pues es algo que no se da todos los días. Entonces, pues gracias a ese apoyo también del presidente de la República en aquellos años, pues el Che Ramírez llegó aquí, tengo entendido que había sido ya diputado o senador en aquellos años, y dejó su cargo para venirse a hacer cargo de la cooperativa, algo así. Sí, bueno, yo no sé más, supe únicamente cuando llegó aquí en 1947 y se fue en el 57, su vida anterior no sé. Sí, algo así me habían platicado la historia del señor Che Ramírez, que también pues lo albergamos como un mantense, ¿verdad? Porque pues gracias a él hay muchas cosas en el Mante que mucha gente no sabe, pero queremos darle el mérito que se merece al señor, aunque ya no esté con nosotros, ¿verdad? Gracias a la disposición del señor Che Ramírez, pues prácticamente el Mante está alineado por la maquinaria que el ingenio del Mante metió a arreglar calles, a hacer colonias, en fin. Por eso está la colonia Miguel Alemán, gracias al apoyo de él, y muchas colonias que de aquí del Mante pues le dieron vida gracias a la maquinaria del ingenio. Del ingenio, sí, así es. Bien, pues algo más que nos quieras agregar, Ernesto. Bueno, el museo a profesora Adela Piña Galván, hoy precisamente 3 de julio cumplimos 11 años de haber abierto sus puertas al público, y lo íbamos a celebrar, pero el doctor David Rodríguez Enríquez está un poco delicado de salud y no pudimos por eso celebrar. Ernesto, por ahí veo una fotografía de una dama muy estimada y muy querida también, que al parecer fue parte de la fundación de este museo, que es Conchita. La señora Concepción Chapa, ella fue amiga y fundadora del museo. Ella va a cumplir 1 año de haber fallecido, el día 13 de julio de este año cumple 1 año. Ella fue siempre muy con mucho ánimo, muy magnánima para las reuniones que hacíamos aquí,
y cada mes y medio en los alrededores del sur de Tamaulipas. Ella siempre concurrió a cada una de las llamadas. Y muy metida también en el escultismo, porque tengo entendido que ella pues estuvo dándole vida a lo que era el escultismo aquí en el Mante, junto con nuestro gran querido amigo Pepe de la Concha. Pepe de la Concha, sí, así es. Bien, Ernesto, ¿nos quieres decir algo más antes de retirarnos? Porque pues es una historia que no tiene fin. Sí, tenemos muchos días para contar la historia, sí, claro. Pero queremos decirles a nuestros amigos a través de Telemás que el Mante tiene vida, tiene corazón, tiene cultura, tiene arte. Todo es cuestión de que nos acompañen a conocer. Sí, así es. Vengan a visitar sus raíces, nuestras raíces, mejor dicho. Aquí está abierto el museo de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, todos los días incluyendo los sábados. Bien, Ernesto, pues te agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas de este museo para comunicarle a toda nuestra gente que nos ve a través de Telemás que Mante tiene su historia. Y queremos que esa historia usted la conozca, la historia del deporte, la historia de la cultura, la historia del arte, que también vamos a dar a conocer otro tipo de personajes que tenemos aquí en nuestra ciudad y que han hecho historia a través de la música, del teatro, de la danza, en fin, de muchas cosas. Así que nosotros agradecemos de antemano que estén sintonizando Telemás y como siempre su servidor y amigo Ramón Guzmán Quintero les dice gracias y hasta otra próxima ocasión.